A ver, sentate, babá, ¿cómo sale? No se me llegó la notificación. Cuando me llame el babá. Llámalo al babá. Ahí está grabando. Pero no me está mandando ninguna notificación por ahí. No, te decía que llamalo al babá que se conecte. Así yo le doy la entrada, que me pida. ¿Me manda por WhatsApp? Sí, qué bueno. Pablo, oye, babá. Acá estamos con el babá Ramón. Ya listo para arrancar el vivo. Así que le pido que le avise que se conecte. Ponelo. Subí. Subí un poquito más para ver si se escucha. Apolú, Boyevo, Gille, buenas noches familia, buenas noches hermanos, buenas noches comunidad. Acá estamos preparándonos en esta transmisión en especial hoy, en la inauguración de la EDB, de la radio Aguarení Online. Si me están escuchando, por favor mándenos un mensaje porque estamos probando equipos, estamos probando conexiones y puede ser que no se escuche bien. Necesitamos que nos manden el mensaje. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Mientras tanto, vamos comentándole y viendo a ver si manden un mensaje ahí para poder saber, si no para ir modificando el sonido. Estamos transmitiendo directamente hoy. ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha bien y claro. Bueno, estamos transmitiendo hoy, inaugurando lo que es con el babá acá, uno de nuestros mayores también presente acá, acompañándome siempre, como siempre decimos, ¿no? Compañeros de ruta. Con el babá que acá se va a presentar. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. A Pablo, Boye, a Bocillé. Gracias por compartir esta inauguración, por compartir este momento. Mi nombre es Ifari Babolea Guaraní.
Y bueno, con ganas de apoyar y de ir creciendo en estos nuevos proyectos de la comunidad guaraní argentina. Así que agradecidos a todos por estar, por apoyarnos y por seguirnos. Perfecto, gracias Padre por estar, gracias por estar caminando siempre en todos estos proyectos, que bueno, este es uno de los desafíos mayores que tiene nuestra comunidad, que es la comunidad guaraní argentina, que se viene preparando, trabajando desde hace ya bastante tiempo, y que bueno, hoy concretamos este nuevo paso, que es la inauguración de la radio online, de la radio Edbea Guaraní Argentina Online. Y ya que estamos acá y esperando que el Baba, creo que acá estamos esperando que el Baba, nuestro Baba El Fateyú, se conecte, vamos a ir explicando un poquito que esta es una radio abierta, es una radio para toda la comunidad, para todos los hermanos que quieran hacer programas. Los programas pueden ser grabados, quieran mandar mensajes, quieran expresar algún tipo de tema. Sobre todo los religiosos, los relacionados con IFA, y los que no son relacionados con IFA o sean relacionados con la vida. Todos aquellos que quieran aportar, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros para empezar a programar los programas. Esta es una radio online, la cual está conectada a las 24 horas del día. Durante las 24 horas del día van a haber programas grabados, programas en vivo, como así también música relacionada al ICC, música relacionada al batuque, música relacionada al candomblé, o sea, todo lo que representa la parte afro, las culturas afro, en su música y en su expresión constante y en crecimiento. Así como también les digo que también va a haber una parte donde pueda ser también hecho en directo, el programa puede ser también emitido en directo, y que próximamente también vamos a tener la forma de que sea también con imagen, o sea, se va a transmitir con la imagen, y esto llega a todo el mundo. O sea, tenemos la bendición, la fortuna de haber logrado que esto llegue a todos lados, o sea, a todas partes del mundo. Por eso que vamos a integrar también en estos programas de radio alguna forma literaria en diferentes idiomas también. Vamos a tratar de cumplir con todos los aspectos relacionados con aquellos que hacen IFA en Francia, con aquellos que están haciendo IFA en Italia, aquellos países donde también se hace IFA. Vamos a empezar con los programas, con los traductores, para poder llevar todo esto en una forma de comunión, de conexión. Baba, ¿qué puedes aportarnos? Bueno, digamos que lo que es en estos proyectos, recién ahora me estoy insertando, ¿no? Pero bueno, siempre con las mismas ganas, siempre con el mismo entusiasmo, con el mismo empuje. Realmente es una suerte, suerte no, es un trabajo, es una cuestión de conciencia que esto se va, podamos llevar nuestra religión, este dogma de vida, por así decirlo, y que se pueda plasmar también en lo social, ¿no? Por supuesto. Así como convivimos con varias religiones, que también es un trabajo al cual tengo un compromiso en tratar con aquellas religiones musulmanes, judías, católicas, apostólicas romanas, bueno, etc. Y poder, o sea, que este trabajo a través de los años se vea una religión, una cultura, una filosofía de vida. Sí, que Creo que eso es lo que todos en algún punto aspiramos y trabajamos para eso. Exactamente, o sea, aspiramos a la unión y sobre todas las cosas que IFA se expanda, como alguna vez muchos habrán leído ese famoso libro donde dice IFA recompondrá el mundo roto, ¿no? Entonces,
desde nuestro punto, de nuestra visión, de nuestra filosofía de vida, llevar Ifá, mostrar Ifá, vivir en Ifá como vivimos constantemente, y lo maravilloso que es Ifá, cómo transformó nuestras vidas. Y así también llevar la que se corta la transmisión, disculpe que se conecta la transmisión. Si les puedo pedir a los hermanos, si no entran en la página en este momento, así, o no entren dentro del WhatsApp en este momento, para que no se corte y podamos seguir transmitiendo. Le estaba diciendo que bueno, la conexión con nosotros es llevar la comunicación, llevar la forma, llevar la filosofía, llevar y no solamente explicar, sino mostrar cómo vivimos en Ifá constantemente, día a día y paso a paso. Si bien tenemos también que convivir con las demás feligresías, con las demás formas de creencia, que Ifá contiene todo eso, que Ifá es el contenedor de toda la creación en sí misma. Entonces estamos tratando de que todo esto se llegue a mayor difusión. Pero también queremos invitar a toda la familia guaraní, porque somos muchos por todo el mundo, que se agregan a estos programas, que se agregan a las transmisiones de radio, que hay forma para que puedan transmitir desde sus localidades, ya sea con un programa grabado o también va a ser con un programa en directo, pero con todas estas tecnologías que hay hoy, que se pueden hablar con alguien del otro lado del mundo sin ningún problema, y hoy lo podemos lograr. Entonces, eso es lo que apuntamos, eso es lo que apunta la familia guaraní. La familia guaraní, sobre todo nosotros acá que estamos en Argentina, haciendo todo este enfoque, todo este trabajo que nace desde el apoyo de nuestro logo, ¿no? El Baba Ifá Teshú, que nació todo esto en una forma y lo fuimos planificando, armando, trabajando, probando, y hoy tenemos programas que se van a seguir editando, programas que se van a seguir haciendo, programas de radio, programas de televisión, programas por Facebook. Todo esto se está preparando para toda esa dinámica que va a haber. Por eso llega el momento de decirle que a toda la comunidad guaraní, no importa dónde sean, no importa dónde estén, sino que empiecen a trabajar en esto, que es una gran y maravillosa obra, pero que es una obra como tiene que ser, que no puede trabajar uno solo, sino que tiene que ser en comunidad. Toda la comunidad unida con nosotros para poder seguir trabajando y dando lo mejor, mostrando lo que es Ifá. ¿Baba? No, perfecto. O sea, si bien es algo que obviamente nos va a llevar tiempo, pero con predisposición, o sea, es la oportunidad, ¿no? Es la oportunidad de ser, es la oportunidad de poder ir llevando y transmitiendo el conocimiento a cada rincón del mundo donde podamos, ¿no? Todo tiene que ver yo siempre digo, con tomar conciencia de lo que somos como individuos, de lo que somos como seres espirituales y realmente hoy tenemos la oportunidad de poder transmitir más allá dentro de la Ekbea guaraní o no, pero poder transmitir eso, que somos, que estamos de paso, ¿no? Y tratar de dejar un mundo mejor, poder transformar eso de este mundo roto, como vos bien decías, padre, y que tomemos conciencia de eso y que sepamos vivir de una forma más sana, ¿no? Claro. Es lo único que le vamos a poder dejar a nuestras descendencias, ¿no? Quizás un mundo un poquito mejor. Exactamente, y sobre todas las cosas que nosotros estamos haciendo esta brecha, abriendo este camino, para que todos los que vienen atrás les resulte un poco más cómodo y un poco más fácil a lo que nos costó a nosotros llegar, a lo que nos costó superar muchas veces la discriminación, muchas veces las situaciones, el no poder realizar los rituales, el ser estigmatizados como demonios, el ser estigmatizados como gente que somos del mal y todas esas cosas que, bueno, a medida que esto se va conociendo, se va dando y se va desarrollando,
la gente nos va empezando a conocer, también estamos empezando a integrarnos, como decía el Babá, que es la función y la finalidad de la unión entre las demás feligresías, entre las demás religiones, para que verdaderamente mostrar el Ifá al mundo como es, a mostrar el Ifá al país como es, mostrar el Ifá a los países como es, a la humanidad como es. En realidad, Ifá va creciendo, va transformando y no viene a sacar nada, no viene a criticar nada, simplemente viene a unir, viene a traer esa unión y esa conexión con los demás, para que esto sea un mundo mejor, un mundo donde podamos vivir en paz, en tranquilidad, en poder convivir con las demás religiones. Como se hace, ¿no?, en Ley y Fe, por ejemplo, que viene aquel que profesa otra religión, pero sin embargo pasa delante del Arafá para que sea bendecido, y ahí toma su Biblia, o toma su camino, o va a la mezquita, o va a la iglesia para poder seguir o pregonar a su religión. Pero sin embargo se respeta el tradicionalismo, esa parte donde quizás mucho en la parte occidental quizás no lo entiendan, pero cuando uno empieza a ver y a caminar y a enfocarse en lo que es esto, y ven el movimiento de lo que es Ifá y la filosofía de vida, pueden darse cuenta de que cómo va cambiando todo, sobre todo en este tiempo, ¿no?, con este nuevo milenio que vienen los grandes cambios a niveles espirituales que se está viviendo y que se está empezando a vivir. Baba, vamos a ver si seguimos esperando al Baba, que nos dijo que ya va a estar ahí conectándose, y vamos a ir poniendo un poquito el himno a guaraní para compartirlo con ustedes, y bueno, y llenarnos de alegría, así como cuando lo sentimos por primera vez o lo cantamos por primera vez. Hemos escuchado nuestro himno, ¿no?, el himno de la familia guaraní, esperando que se conecte ahora nuestro lobo, y bueno, como le estábamos comentando acá con el Babá, que esto está abierto para todos, o sea que es para la comunidad y para aquellos que también quieran integrarse en estos programas. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos la conexión y la unión con todas las demás partes de lo que pertenece o lo que habita en este mundo. La radio va a estar constantemente las 24 horas del día en funcionando con música, funcionando con programas, funcionando con mensajes de espiritualidad, con mensajes de formas de vida, con mensajes de autoayuda, pero también con programas directos, en transmisión directa, para que puedan escuchar, entender, o quizás a alguno que le interese acercarse a ver lo que es Ifá y lo que es su filosofía de vida,
lo que es toda su liturgia y todo aquello que nos llena a nosotros, lo que practicamos y vivimos en IFA, ese amor y esa alegría que sentimos por todo, donde aprendemos a dimensionar todo nuestro ser interior expandido hacia un mundo mejor. Gracias a todos los que están ahí agregándose. Les vamos a pedir también que nos ayuden a compartir, que es muy importante que compartan las páginas. Vamos a empezar a pasarles nosotros todas las apps de donde están los programas, donde están los programas de radio, para que ustedes empiecen a escucharlo, a acompañarlos cuando les guste, en el horario que quieran, porque como va a estar las 24 horas del día, lo pueden escuchar en cualquier momento. Cuando salen de su trabajo, como quieran, siempre. Por eso la finalidad es que funciona la radio del BEA Guaraní Argentina, funciona las 24 horas del día a todo el aspecto del mundo, o sea, va a llegar a todo el mundo con todos sus mensajes, con todo su movimiento, con toda su música. Y acá acompañándonos con el Baba. Entonces los programas que se realicen, los hermanos que los quieran subir, van a quedar contenidos dentro de... Exactamente, acá tenemos nosotros, acá por ejemplo, no sé si se va a lograr ver, vamos a estar constantemente, los programas van a quedar ahí para que se puedan ver, para que se puedan escuchar, como es radio, pero también vamos a tener la parte donde también se va a poder ver la radio, o sea, como es hoy en día, ¿no? Con toda la tecnología, hoy tenemos los micrófonos, las consolas, y bueno, y a partir de este momento ya empezamos a alargar lo que es la inauguración de la radio BEA Guaraní Argentina Online, que vamos a estar emitiendo, como dije, las 24 horas. Mientras esperamos el arribo del Baba Ifateyú, vamos a darle las bendiciones que nos envió nuestro Arabá, Abuelo Abí, donde él manda las bendiciones y unas palabras del tema de la inauguración de la radio. Por favor. Fún gbogbo ẹbí Awórẹ̀mí ní Argentina, Bàbá Ifátẹ́jú, ẹ kú oríire fún ti rédíò tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe nípa ti ẹbí Awórẹ̀mí. Ẹ ṣe ń gbé ìṣẹ̀ṣe lárugẹ, tẹ́ ń gbé ẹbí Awórẹ̀mí lárugẹ, òkè òkè lẹ́wọ̀n máa lọ, ọkàn yín á balẹ̀ o, ẹ máa rí ná, ẹ máa rí lò, ẹ máa rí bá ti ṣe. Gbogbo ẹbí Awórẹ̀mí lápapọ̀ àti oníṣẹ̀ṣe àtọlọ́sùn àtọlọ́ya àtọmáwo àtàgbàwo káàkiri gbogbo àgbáyé, ọkàn wọn á balẹ̀ o. Kí ọ̀dúndú mépo kí tẹ̀tẹ̀ múyọ̀ adéwáfọ̀ Ọ̀rúnmìlà bàbá ń jayé ìléèlé. Ó ní olóò tèmi á dẹ̀rọ̀, ẹ̀rọ̀ ló lógbó, ẹ̀rọ̀ ló látọ́, olóò tí gbogbo wa ló máa dẹ̀rọ̀. Itọ́ balẹ̀ oró sẹ́kẹ́, kẹ̀lẹ̀bẹ̀ balẹ̀ fara yírùkù. Àwọn lórí wá fọ̀ Ọ̀rúnmìlà tó náà fẹ́ dídùn tí ń sàrẹ̀ mọ́ òrìṣà. Ta ló fi dídùn fáwo? Òrìṣà ló fi dídùn fún mi o, òrìṣà o. Òrìṣà ńlá Ọ̀sẹ̀rẹ̀màdò á fún wa dídùn, á fún wa láyọ̀ àti àlàáfíà, ìdùnnú, àṣeyọrí. Gbogbo ẹbí Awórẹ̀mí òkè òkè ní o, òkè òkè làwọn máa lọ. Ẹ ṣé wọn dúpẹ́ o, ẹ̀ làmú òyìnbó rú, ẹ̀ làmú òyìnbó yè, ẹ̀ làmú òyìnbó ṣiṣẹ́. Ogbó atọ́ àsùré ìwòrìwò fún. Ayer, papá. Bueno, ahí estamos escuchando las palabras y las bendiciones de nuestro Arapá, dándonos ese impulso, esa fuerza para seguir adelante en todos estos proyectos que estamos haciendo a través de la BEA Guaraní Argentina. Hoy con este gran paso, ¿no? Que es uno de los mayores pasos que estamos dando, que es tener una radio que nos pertenece, una radio que nos identifica con lo que es IFA, con lo que es IBCC, con lo que es la tradición que viene ya desde muchos años, milenios,
y ya estamos pisando el 10.084 Sí. para nosotros, dentro de la forma de tener una forma, digamos que se empezó a tener una forma de contar los años, pero sin embargo viene mucho más antigua nuestras tradiciones. Y que siguen latiendo, siguen estando vivas, siguen. Y bueno, acá transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo con los nuevos proyectos, llevando a cada uno de ustedes una forma, ¿no?, de entender IFA, de comprender IFA y de estar conectados en IFA. Quiero agradecer, sobre todo, voy a leer el grupo de trabajo que tengo en el área mía, que es toda la parte de difusión, y que quiero agradecerles y nombrarlo uno por uno, porque son los que no dan la cara, pero están atrás de nosotros, constantemente trabajando, sacrificándose, aportando en proyectos como la revista del BEA Guaraní Argentina, en proyectos como los programas que se hacen. También hay otras áreas, están las áreas de cultura, hay otras áreas que son también que corresponden a la BEA Guaraní Argentina. Quiero agradecer a la IYA IFA Pamelerín, a la IA IFA Bumbiadé, al Baba Lorillá y Vignolá Guarení, a la IA IFA Modupiolá, a la IA IFA Sumó, a la IA IFA Wopé, al Babalagua IFA Gualolá, al Baba Braulio, a la IA Flavia de España, que es la IA IFA Yeloyá, y a la IA IFA Layaré. Todo este es el grupo que nosotros tenemos en el grupo, trabajando dentro de lo que, para que aquellos que no saben, están trabajando en el tema de la revista del BEA Guaraní, que ya está pronto a salir el fascículo número 2, que también es online, donde se habla de todo lo que es cultura y todo lo que es la parte de la filosofía de IFA, de temas de vida y sobre todas las cosas, todo lo que es la parte de la naturaleza, o sea, enfocando en la protección hacia la naturaleza, de conocer más la naturaleza y de los problemas climáticos que hay, cómo afrontarlo y qué es lo que debemos ir haciendo como humanidad. También están los programas que se hacen por la fanpage de la BEA Guaraní Argentina. Ahí van a tener una serie de programas. También tenemos los canales de YouTube, los cuales se van a ir programando y quedando también en el Face, para que ustedes puedan ir ver en las páginas, para que ustedes puedan ver. Nosotros vamos a ir paso a paso llevando y programaciones, informes, programas de información, como así también cursos y todo aquello que haga una mejor interpretación y una mejor unión dentro de lo que es IFA y de lo que es también la vida cotidianamente. Les agradezco infinitamente a todos aquellos que colaboran, también de toda la familia guaraní. Por eso les digo, todo lo que nosotros estamos haciendo es para todos, para toda la familia guaraní, en especial la familia guaraní en Argentina, y para todos aquellos que están que tenemos familia en España, tenemos familia en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Perú, en México, en todos lados. Entonces los invitamos también a unirse, porque es parte de la comunidad guaraní, es parte de la familia. Los invitamos también a unirse, para poder hacer todo este proyecto mucho más maravilloso de lo que es, para mostrar y ver lo que es comunidad, lo que es unión, lo que es hermandad, lo que es el trabajo comunitario constantemente de lo que se va haciendo, ¿no? Porque también tenemos trabajos hacia la gente, hacia las personas que necesitan algo. Todo eso se va desarrollando así, a través de los programas, a través de los encuentros, a través de las disertaciones, a través de los seminarios y todo lo que vamos a seguir proyectando y haciendo durante todo esto que empezó ahora con esta inauguración de la radio BEA Guaraní Online. ¿Baba? Bien, ahí me parece que el Baba ya está en condiciones de... Bueno, de entonces ingresar. que por favor que me pida el ingreso el Baba y ya le damos
la bienvenida a nuestro Bolobo. O no me acuerdo si había que invitarlo o... A ver si alguno de los hermanos me puede indicar ahí si el Baba me pide el ingreso y yo le doy el ingreso de acá. Sí. Vamos a ver ahí. Y dice... A ver, Baba, si está por ahí, me pide y le damos el ingreso. Pasa que estábamos haciendo con el celular hoy. Teníamos que hacer ya con la computadora, con el programa. Que mande, así ya le doy la entrada, ¿no? A ver, que intente, por favor. Si está escuchando ahí, Baba, por favor, ahí tiene que pedirme el ingreso, ahí en la casillita verde creo que es. Si está escuchando ahí, Baba, por favor, ahí tiene que pedirme el ingreso, ahí en la casillita verde creo que es. A ver si lo podemos ver. Ahí donde dice uno. Ahí está. Ahí está. A ver si entra ahí el Baba. Agregando, dice. Ahí está. La tecnología a veces no supera. Entonces, como estamos en directo, sepan disculpar. Encima está un poquito los anteojos medio lejos para ver. Agregando, a ver. Ahí está conectando. Boludo, lleva, va. Ahora sí. Oboato, Asoregorio Fun. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está, padre? Acá, esperando su ingreso. Vamos a escuchar las palabras de la alabanza nuevamente, padre, y le dejo ya a usted para que nos dé sus bendiciones y el ingreso, y demos como comienzo al comienzo de la radio. Perfecto, padre. Subí el volumen. Argentina, bàbá Ifátẹ́jú, kú oríire ti rédíò tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe nípa ti ẹbí Awóremi. Ẹ ṣe ń gbé ìṣẹ̀ṣe lárugẹ, ẹ ń gbé ẹbí Awóremi lárugẹ, òkè òkè lẹ́wọ̀n máa lọ, ọkàn yá balẹ̀ o, màá rí ná, màá rí lò, màá rí bá ti ṣe. Gbogbo ẹbí Awóremi lápapọ̀ àti oníṣẹ̀ṣe àtọlọ́sùn àtọlọ́ya àtọmáwo àtàgbàwo káàkiri gbogbo àgbáyé ọkàn wọn balẹ̀ o. Kí ọ̀dún ló ní kó kílẹ̀kùn lóyọ̀ adúmáfọ̀ ní ìlú bá ń jayé ìlé. Ó ní olóò èmi á dẹ̀rọ̀, ẹ̀rọ̀ ló lógbó, ẹ̀rọ̀ ló látọ́, olóò tí wá ló máa dẹ̀rọ̀. Itọ́ balẹ̀ oró sẹ́kẹ́, kẹ̀lẹ̀bẹ̀ balẹ̀ fara yírùkù. Àwọn olórí wá fọ̀rọ̀ mílà tó lọ fẹ́ dídùn ní sàrẹ̀ mọ́ òrìṣà. Ta ló fi dídùn fáwo òrìṣà ló fi dídùn fún mi o òrìṣà o. Òrìṣà ńlá ọ̀sẹ̀rẹ̀ màlúù á fún wa nílò, á fún wa láyọ̀ àti àlàáfíà, ìdùnnú, àṣeyọrí, gbogbo ẹbí Awóremi òkè òkè ní o, òkè làwọn máa lọ. Ẹ ṣé wọn dúpẹ́ o, ẹ̀là mú ìbọn rú, ẹ̀là mú ìbọn yè, ẹ̀là mú ìbọn ṣiṣẹ́. Bueno, padre, ahí están las bendiciones y las palabras de nuestro querido Arapá.
Ahora le damos la palabra a usted. Bueno, Padre, seguimos con este gran recorrido, este trabajo que he hecho dentro de esta hermosa comunidad, esta hermosa familia religiosa, Beaurení, en la cual juntos soñamos con poder lograr todos estos objetivos, todas esas metas, ir subiendo un peldaño de cada vez, tratando de llevar a IFA al lugar donde corresponde, en la Argentina, en los países de habla hispana, en Brasil, y tratando de hacer nuestra labor, cumplir con nuestra parte entre la comunidad Orení, el Consejo de Mayores, entre los sacerdotes Babalao y Onifá de nuestra comunidad, trabajando todos en un bien común, trabajando todos unidos, buscando con que la palabra de Ifá, con que la palabra de Orumilá pueda ser escuchada a cada día por más personas, que más personas puedan conocer, comprender lo que es la filosofía de Ifá a través de nuestro Padre Orumilá. Agradecido en primer lugar con nuestro Padre, con el Arabag Baye, o Olabia Odotun Aorení, por estar siempre apoyándonos, por siempre estar ligado a la familia Orení de Argentina y de Sudamérica, para poder llevar adelante todos esos proyectos con el apoyo de nuestro Padre Mayor, el Arabag Baye, y del Holodumerín de Logún. Agradecer el trabajo que está haciendo usted, un trabajo de muchísima voluntad, de mucho esfuerzo, de entrega, de amor, sacrificio, y el apoyo del Consejo de Mayores, hoy representado acá por nuestro babá, Jagún Molú, y por todos aquellos que hacen parte de esta familia, de esta comunidad, en este gran trabajo que es de difusión, de llevar la palabra a través de la radio, hoy con un gran paso, con la radio Orení siendo abierta, siendo inaugurada, el gran paso de que comenzamos en plena pandemia, no nos quedamos, el proyecto era de que todo eso ya estuviera caminando, pero más allá de toda la dificultad, de todos los obstáculos, nunca dejamos la voluntad, el amor, la entrega, el trabajo de muchos otros que tuvieron anteriormente, nos ayudaron, nos apoyaron y hoy están ahí dando el apoyo desde atrás, desde lo que es la parte de construcción de cada uno de los programas, de cada uno de los proyectos. Más que feliz, más que conforme con todo lo que se está haciendo y sabiendo que estamos subiendo el segundo peldaño, que aún falta mucho por subir, falta mucho por hacer, hay un trabajo enorme aún por realizar, pero por lo menos con la seguridad que estamos yendo por el camino que marcamos a través de nuestros objetivos y metas, siempre en conjunto, siempre en familia, siempre dentro de lo que es nuestro linaje y trabajando de la mejor forma posible, ¿no? Ayer, babá, ayer. Bueno, sí, eso es lo que veníamos hablando con el babá, que acá le acabo de hacer firmar el contrato ya. Para decirle, ¿no? Lo que estábamos hablando para la comunidad, que la comunidad guaraní está en todo el mundo. Y que todos los que estamos acá en Argentina, está abierta la radio para todos, para que quieran integrarse, porque comunidad somos todos, no uno solo. Entonces nos tenemos que poner, digamos así, las pilas para poder proyectar programas que van a ser, la radio va a funcionar como estaba diciendo las 24 horas del día, ya está funcionando. Ya está funcionando las 24 horas del día, que va a ser con música, ya si sea música del tradicionalismo, o sea, bien de lo que es el tradicionalismo de Ifá, dentro de lo que es África, de donde vienen las cunas africanas, sobre todo de Ile y Fe, ¿no? de la parte principal de todo, el nacimiento principal, y que también vamos a tener lo que es la parte de
las raíces afro también, ¿no? Porque estaba tratando toda esa música que también enriquece un poco más todo esto. Que la radio, si bien nosotros hacemos IFA, estamos en IFA, vivimos en IFA, nos dimensionamos en IFA, pero está abierta a toda la familia guaraní de todas las partes del mundo que quieran integrar. Por eso todos los sistemas que se han ido agregando es para poder llevar con traducción todos aquellos programas que puedan ser de otros países de no habla hispana. Y los que son de habla hispana están abiertos para todos los que quieran hacer un mensaje, un programa, ya sea grabado o también puede ser en vivo porque tenemos todos ya los sistemas o los software para que sea en vivo y se pueda ver con imagen. Hemos sido, digamos, bendecidos, por una forma así, gratificados, y nos han dado la posibilidad de tener ese tipo de sistema dentro de la EPEA Guaraní Argentina Online, o sea, la radio nuestra. Se va a poder transmitir también con imagen. O sea que tenemos todo más allá de los trabajos que se hacen dentro de la fanpage por Facebook. Vamos a tener también YouTube, que ya lo tenemos, que ya está funcionando. Y vamos a tener la radio, que también se va a poder ver, como es normalmente que se hace hoy en día la radio, ¿no? Antes se la escuchaba, hoy se la puede ver también. Entonces todo esto es para la comunidad guaraní argentina que ha logrado hacer todo este maravilloso proyecto, este maravilloso, no sé, esta forma tan hermosa de poder proyectarnos, ¿no? Con IFA hacia el mundo, porque va hacia el mundo, no solamente a los límites del país, sino hacia el mundo, y que bueno, que todos estos fueron esos proyectos que empezamos, ¿no? Quizás en una tarde con mates de por medio, con ideas, con preocupaciones, porque cómo se tiene que hacer, y bueno, ahora lo que falta es el apoyo comunitario para que podamos seguir adelante. Sí, padre, lo que más pedimos, ¿no? Es que entiendan que ese trabajo es un trabajo hecho para toda la comunidad de IFA en el mundo y que tantos aquellos aurení, aquellos que portan el apellido de nuestro padre Larabag Baye, en todo el mundo, en diferentes países de Sudamérica, México, Venezuela, Estados Unidos, Europa, y todos aquellos babalau y onifá que pertenecen a nuestra religión de Ifá en el mundo y que quieran participar, que quieran sumarse. Este es un lugar para la comunión de todos aquellos que aman Ifá, que llevan a Ifá como una filosofía de vida, como una base de vida, para que en conjunto podamos llevar a Ifá al lugar donde le corresponde, a donde realmente tiene que estar. Y este es un trabajo que no, sin ningún tipo de prepotencia, sin ningún pensamiento de arrogancia, sino de dar desde nuestro lugar una pequeña ayuda, una pequeña colaboración a esta enorme religión y desde nuestro lugar hacer nuestro aporte, cumplir con nuestra parte, ¿no? De ayudar, de llevar adelante un proyecto donde Orumilá, Baba Ifá, pueda ser reconocido a cada día por más personas, que más personas puedan acceder a esta gran bendición que todos nosotros conocimos y que ella pueda transformar vidas de la misma forma que ha hecho con nosotros. ¿Papá? No, creo que esa es, esa es la idea en común que todos tenemos, ¿no? Y en función y en pos de FA, en pos de la humanidad, en pos de nuestro mundo, ¿no? Que podamos a través de cualquier medio poder llevar esa conciencia y de que más allá de la religión que sea, de que el ser humano, digamos, pueda dimensionar desde su lugar lo importante que es la creación en sí, ¿no? Porque yo creo que IFA es eso, ¿no? Es a través de IFA conocer a nuestro Padre Olodumare y valorar y dimensionar realmente lo que es la creación
y por donde nosotros nos desarrollamos y tratar de que a través de los tiempos, como siempre digo, eso va a hacer de que nuestra descendencia encuentre un lugar un poco mejor, ¿no? Por supuesto. Y bueno, empezar a trabajar con la conciencia, creo que es una responsabilidad de todos. Sí, es verdad, como estábamos hablando, ¿no? Que esto comenzó quizás dentro de una charla con mates y proyectos que hoy se concretan, ¿no? Y ya hemos concretado, digamos, una parte donde está la parte de cultura, donde hemos concretado ciertos pasos, pero hoy creo que es el paso más, digamos, como hablábamos con el babá de Fateyú, con el babá y Farebolé, decíamos que hemos despertado ese famoso dragón, ¿no? Ese dragón que ahora hay que darle de comer, hay que moverlo, y que esto simboliza que es algo inédito, porque hay muchas radios religiosas, muchísimas, pero esta es uno del primeros enfoques hacia el tradicionalismo, porque es directamente sobre la filosofía de Ifá, sobre el accionar de Ifá y sobre el entendimiento de Ifá. Que si bien va a estar contenida todas las demás feligresías, todos los demás conocimientos, la forma de vida, los conceptos de vida, la forma de interpretar en cada uno individualmente la vida o colectivamente, esto va a ayudar mucho a mostrar lo que realmente muchas veces se ha tildado como algo feo, algo malo, como que aquellos que vinieron esclavizados eran tomados como seres sin alma, sin corazón, sin sentimientos, sin familia. Entonces hoy todo eso resurge a través de todos estos trabajos que se están haciendo. Pero sobre todas las cosas, nosotros estamos llegando a todo esto pisando los hombros de nuestros ancestros. Que nuestros ancestros no fueron la mayoría blanco como creemos. En realidad venimos de esa ancestralidad, de esa panagea que nació en todo un conjunto de continente que fue uno solo y que después se fue abriendo hacia el mundo con diferentes civilizaciones, con diferentes poblaciones, pero que volvemos a hacer los trabajos de crecimiento, a hacer ese crecimiento individual y espiritual al que Olodumare nos ha hecho para poder empezar a estar dentro de ese dinamismo espiritual. ¿Baba? No, totalmente, padre, totalmente. Hay muchos más proyectos por hacer, pero este para nosotros siempre fue como la madre de los proyectos, ¿no? La posibilidad de abrir una puerta al mundo, de que se puede escuchar de todo lugar, de cualquier parte del planeta, y de que nosotros podamos llevar la palabra de Ifá, primero para ser conocida y reconocida, y también poder de esta forma eliminar lo máximo posible de lo que tiene que ver con la discriminación religiosa, la discriminación racial, y tratar de llevar adelante varios proyectos que la radio nos va a abrir las posibilidades para ayudas comunitarias, para ayudas directamente dentro de la comunidad afrodescendiente, dentro de la comunidad afroreligiosa, y tratar de llevar adelante la palabra de todos aquellos que tengan algún tipo de inquietud, aquellos que tengan alguna cuestión que hablar, tener un lugar para poder alzar su voz, poder tener un lugar a donde puedan hablar libremente, puedan pedir, puedan aconsejar, puedan orientar, puedan reclamar y puedan ser escuchados. O sea, la radio Orení, si bien la base de ella es la filosofía de Ifá, pero ella va a estar abierta para todos aquellos practicantes de las religiones afro, y también para los afrodescendientes y para las personas que necesiten de algún tipo de ayuda o colaboración. Estará abierta para todos tener un lugar donde puedan alzar su voz, donde puedan ser escuchados
y puedan tener la libertad de decir aquello que necesitan sin tener miedo, sin tener temor a la discriminación, al ataque, a las palabras que le puedan de cierta forma bloquear su forma de demostrar lo que quieren o lo que sienten. Nosotros estamos aquí abiertos para recibir a todos y principalmente para que todos puedan tener un lugar a donde encontrar un respaldo, una ayuda más, ¿no? No solamente es una radio con una visión filosófica, que es su base, teológica, porque es su base, pero también con una visión muy fuerte de ayuda social. Claro que siempre visando a nuestra comunidad, a la comunidad afrodescendiente, afroreligiosa, pero también a todas las personas que necesiten de alguna manera de nosotros. Nuestro apoyo, nuestro aporte va a ser siempre estar ahí. Sí, es verdad. Por eso, bueno, gracias a todas estas palabras, a todas estas bendiciones que están llegando a través de nuestra Arapá, a través de usted, a través de nuestra comunidad, de cada uno de los hermanos, que está integrándose, está empezando a ver que cómo somos y cómo estamos y qué quiere decir estar en unidad, en hermandad. Y esto es bueno porque nos vamos despertando, ¿no es cierto? Nos vamos despertando la conciencia, nos vamos despertando a la humanidad en sí y a los conceptos de ir cumpliendo con nuestros destinos, ¿no? Y hacer el camino para los que ya vienen atrás, que todavía no nacieron, que están por llegar o los que ya están, tengan una mejor calidad de vida en el sentido del enfoque religioso, que no tengan que estar ocultándose, ni sintiendo miedo, ni negando por algún motivo, por un problema laboral, por lo que sea. O sea, ya llegó el momento con estos cambios, como el cambio este de milenio, que llegó que todo lo que es espiritual va a resurgir y va a seguir en pos de una mejor humanidad. Quizás nosotros no lo alcancemos a ver por temas cronológicos de vida, pero por lo menos quizás se acuerden de nosotros que hicimos esa huella, hicimos ese comienzo. Figurará un cuadrito, ¿no? Un cuadrito que dije, bueno, ahí empezamos. Hoy tenemos una gran herramienta, un gran aporte que es la radio, donde se va a expandir, se va a hablar, se van a hacer programas, se va a hacer conferencias, reuniones, todo lo que sea, ¿no es cierto? Pero esto no queda acá, sino que sigue creciendo, sigue creciendo. El enfoque que hay de nuestra comunidad guaraní argentina es muy grande, es muy expansivo, es muy constructivo, es muy hacedor de cosas que están dentro de nuestra mente, que se van plasmando día a día como los deseos que nosotros a veces le decimos a los orishai que pedimos. Y esto se logró, está. Hoy Ifá nos está dando todo, Ormila nos está dando todo, Ludumare nos está enfocando en todo. Los orishas nos están dando las herramientas para que esto se dé. Por eso el mensaje y el pedido hacia toda la comunidad es que se integren, que no tengan miedo, que no sientan vergüenza, que se puede hablar, que se puede practicar el habla, que se puede escribir, que se puede leer, que se puede enfocar, y que es necesario todo esto para poder salir más allá de ese pequeño concepto que se pueda tener. Hay una expansión muy dinámica con IFA, es una expansión muy dinámica con los orishas, es una expansión muy grande la filosofía africanista y todo lo que viene de raíces afro. Y que hay una cultura muy grande atrás de todo esto. Entonces, eso es lo que hay que mostrar y ver. Y que somos todo uno, que somos todo uno. Por más que llamemos al Dios de diferentes formas, Dios, Alá, Jehová, Olodumare, como sea, pero es uno el camino. O sean deidades, es uno solo el camino. Que todos consumimos el mismo oxígeno, que todos portamos un elemento que se llama sangre, que si nos lastimamos vamos a ver que tenemos el mismo elemento, quizás con propiedades diferentes, pero que somos uno, que somos todos, dentro de todo hay una igualdad. Que si bien cada ser
es individual en ser, porque la creación lo creó único, pero que la humanidad es toda una sola. Y que eso es lo que tenemos que enfocar. Más sobre todo hoy en día que tenemos tantos problemas bélicos, tantas situaciones de mentes que se van perdiendo, ya sea por problemas de adicciones, ya sea por problemas de enfoque, ya sea por problemas de haber sido creados de una forma donde no se les dio o no llegaron a tener el conocimiento necesario o la acción o el cariño o el enfoque de una familia. Hay muchas cosas. Por eso es todo esto, por eso es todo este trabajo que estamos haciendo. ¿Baba? Sí, no, comparto totalmente. Como siempre digo, buscar el camino y tratar de que quede atrás, digamos, eso de que haya una discriminación religiosa, que el poder ser aceptado como una religión más, el poder tener nuestro año nuevo, ¿no? Como tantas otras religiones, Claro. así lo tienen y son reconocidas. O sea, hay un montón de factores que los cuales tenemos que tratar de generar el proyecto y proyectarnos, y uno solo realmente ni dos ni tres pueden lograrlo. O sea, esto es necesario la unión, es necesario tener un objetivo más en común, que como vos decías, somos todos diferentes, pero todos somos hijos de uno solo, ¿sí? Entonces, y tratar de poder cuidar y preservar todo eso, de lo cual nos nutrimos, todo eso de lo cual nosotros necesitamos para como medio de vida, y poder ir construyendo y ser vistos, no sé si, como siempre digo, si mañana o dentro de 10 años, si lo vamos a llegar a ver, pero sí, o sea, como figurativo, ¿no? Dije, tener nuestro propio año nuevo, donde uno, ese día laboral, como tienen los hermanos judíos, como tienen los hermanos católicos, que tienen su... También, ¿por qué no nosotros? O sea, pero para eso tenemos que lograr ser vistos como religiosos y trabajar. Para eso tenemos que sentirnos religiosos. Para eso tenemos que empezar desde un trabajo interno, ¿sí? Y tratar de llevarlo y tratar de que, vuelvo a siempre lo mismo, que la gente tome conciencia y dimensiones, que realmente podamos ser vistos dentro de una sociedad, ¿sí? Como realmente es una filosofía de vida, una cultura, una religión. Que tenemos todo para poder hacerlo, contamos con el apoyo para poder hacerlo, ¿no? Desde nuestro Arabag Valle, el Beirut, y toda una estructura, ¿sí? Bueno, que hoy son herramientas en las cuales lo único que tenemos que hacer es empezar a trabajar. Y creo que, como dice el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza. Somos todos únicos, como vos decís, pero si todos tenemos un mismo objetivo, ¿sí? Cada uno, desde su diferencia, va a ser dinámico en muchos sectores. Como vos dijiste, esto es un peldaño más y la escalera es larga. Hoy estamos celebrando esto y seguramente a través del tiempo vamos a seguir celebrando nuevos acontecimientos. Entonces es importante de que toda nuestra familia dimensione el proyecto, se haga la idea que todos trabajemos por una mejor religión, ¿no? Así es. Baba, te doy la palabra así, ya porque ya podemos cerrar, ya tuvo un día bastante movido y bueno, y mañana mucha gente también, muchos hermanos trabajan. Entonces lo dejo con las palabras de cierre y ya sabemos que empezamos a andar ahora en radio, el PA Guaraní Argentina, la radio A Guaraní Online. Sí, Padre, primero agradecer el esfuerzo del grupo, agradecer por su parte, el esfuerzo, la entrega, el amor para que este proyecto, este sueño se haga realidad.
Agradecer a todos aquellos que no aparecen en la pantalla, pero que trabajan de una forma enorme para que todo esto se concrete. Y pedir a todos, principalmente de la comunidad guaraní, pero también de todos aquellos lugares que quieran participar, que quieran trabajar con nosotros, que quieran aportar. Estamos abiertos a todo aquello que quieran venir a sumar, aquellos que quieran venir a colaborar y ayudar de una forma directa o indirecta al proyecto. El único proyecto aquí es IFA. Aquí no hay un proyecto personalista, no hay una visión de buscar algo para un sector o para un grupo, sino es de llevar la palabra de Orumilá, de hacerla conocer, de que las personas la entiendan, que las personas puedan escuchar, puedan llenar el alma, saciar la sed, poder entender y comprender que la vida es mucho más de lo que nosotros podemos ver. Y cuando uno puede, a través de Ifá y Orumilá, conocer la gran amplitud que es la existencia, la visión sobre la vida se transforma. Y esa transformación trae felicidad, trae alegría, trae éxito, trae victoria, trae crecimiento. Nosotros solamente desde la IBEA Orení estamos donando un poquito, muy poquito, de lo mucho que IFA nos dio a nosotros. Y tratando de que otras personas a través de estos programas, de la radio Orení, de los programas de la IBEA Orení, en Facebook, en Instagram, en YouTube, puedan ser un portal para que las personas escuchen la palabra IFA, se interesen por IFA y puedan buscar dentro de la gran cantidad de familias y linajes que hay en IFA en Sudamérica y puedan conocer a través de un babalao, a través de una Ionifá, lo que es la filosofía de esta gran, hermosa y única religión. Así que agradecido eternamente por el trabajo de todos y pedir nuevamente que se sumen, que apoyen, que trabajen en conjunto y que miren hacia el futuro, porque el futuro es lo que dejamos a nuestros hijos, el futuro es lo que vamos a dejar a nuestros descendientes. Este trabajo es un trabajo para que aquellos que vienen después de nosotros puedan tener un lugar a donde ser reconocidos, comprendidos, entendidos y principalmente respetados. Así que más que nada, agradecer a todos por el gran apoyo, por el trabajo que están haciendo y por el trabajo que se viene. Hay mucho por hacer, pero nosotros comenzamos. Así va. Nos vamos con el himno nuestro, de la familia guaraní. Asheireu Babá.
Bueno, padre, gracias por todo, nos estamos viendo y bueno, ya saben que la radio está a las 24 horas, ahora le vamos a pasar las apps y todo lo que está relacionado con toda la programación de la Aldea Guaraní. Quería aclarar una cosita antes que nos despidamos. Como hubo muchas reformas en las páginas, se fusionaron las páginas que iban en paralelo y hay algunos programas que no se ven ahora, pero con el tiempo Facebook ya nos avisó que se van a ir cargando con el tiempo y van a estar los programas esos que estaban por ahí, que algunos dicen que no los lograron ver. Es por eso, porque se fusionaron las páginas. Lo van a tener ahí por YouTube y por la página nuevamente. Pero bueno, la tecnología así, son tiempos y hay que esperar. Buenas noches, padre, gracias por todo. Ayer, Apuró, Buenas noches, padre. Buenas noches, papá. Buenas noches, papá. Uno muy Achei Deu. Gracias por estar. Aboia Bochicheu. Ayer dio, papá. Ecaleo. Así. Papá. Andá acá.